Si recuerdan, estábamos mirando una serie que le titulamos El Nuevo Nacimiento, ¿verdad? En esa serie hablamos de que realmente, hermanos, no se trata de cuánto conocemos la Biblia o cuánto sabemos de la Biblia, sino que realmente nosotros estemos seguros de haber tenido un encuentro personal con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y que ese encuentro en nosotros haya producido un nuevo nacimiento. Hablamos de Nicodemo, ¿verdad? Que era un hombre maestro principal de la sinagoga, era un hombre erudito en la palabra. Sin embargo, este hombre todavía no había nacido de nuevo. Cuando él tiene un encuentro personal con Jesús, Jesús lo confronta y le dice: ¿sabes mucho de la Biblia? Eres un hombre con demasiado conocimiento. Pero le dice una cosa: pero de cierto te digo, si no nacieras de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Eso nos confronta a nosotros, hermano, porque eso nos lleva a reflexionar y decir: realmente yo he tenido un encuentro personal con Jesús. Realmente el Espíritu Santo está morando en mi corazón y me ha dado ese nuevo nacimiento. Porque él no sabía, incluso le dice: ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo es posible esto? Él le pone el ejemplo de Moisés cuando tuvo que hacer la serpiente de bronce en el desierto, ¿verdad? Y le dijo cómo es que cuando las serpientes mordían al pueblo, el pueblo miraba la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto y así eran sanados. Y era una alegoría decir que nosotros, hermanos, para poder nacer de nuevo, necesitábamos mirar a la cruz del Calvario, poner nuestros ojos en Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y entonces iba a venir a nuestras vidas ese nuevo nacimiento que solamente se recibe por fe, que es un regalo de Dios. Miramos también algunas evidencias que debe de tener una persona que ha nacido de nuevo. Y miramos que una de las primeras evidencias es el amor. Porque nosotros hoy amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿sí o no, hermanos? Entonces, esa es una evidencia que tiene que estar en nosotros. ¿El amor hacia quién? Obviamente, primeramente a Dios. Y por amor a Dios, ahora amamos a nuestros prójimos. Amamos a nuestros amigos, amamos a los perdidos. Pero es algo que Dios es el que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante, hermanos, que entendamos lo que ahora vamos a ver. El tema que sigue son convicciones también que debe de tener un nacido de nuevo. Una cosa es estar convencido. Algunas veces la palabra o la gente nos convence con algunos argumentos. Pero la palabra de Dios produce en nosotros convicción, hermano. El Salmo 32:8, el Señor le habla al pueblo de Israel porque era un pueblo duro de cerviz. ¿Qué quiere decir eso? Duro de entender. ¿Habrá algunos hoy entre nosotros que somos duros de entender? Seamos honestos. Muchas veces yo me cuento entre ellos. A pesar de que conocemos y sabemos lo que la palabra de Dios dice, muchas veces no la entendemos. Pero algunas veces también nos resistimos a obedecer. Por eso el Señor nos dice: te haré entender. Solamente Dios, hermano, escúcheme bien, Dios es el único que nos va a hacer entender, hermano. Usted va a tratar por muchas formas de hacer entender a su hijo, a su esposa, a su esposo. Pero usted, si no es en el amor de Dios, si no es con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la palabra, usted no lo va a hacer entender. Tiene que dejar que sea Dios el que lo haga o la haga entender. Y también dice: te enseñaré el camino en el que debes de andar. ¿Quién nos va a enseñar el camino? Dios. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Dios es el que nos va a enseñar el camino en el cual debemos de andar. Pero algo también dice: sobre ti fijaré mis ojos. Mientras nosotros vamos entendiendo, vamos aprendiendo y vamos caminando,
Debemos de tener la plena convicción de que los ojos de Dios están sobre nosotros, hermano. No necesitamos que nos ande cuidando nadie, hermano, porque ya estamos grandes, ¿sí o no? Pero debemos de tener convicción de que hay un Dios que está sobre todo cada uno de nosotros y que Él todo lo mira. Él dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y mire lo que le dice el Señor a su pueblo: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Es fuerte, hermano, pero es Dios quien nos hace una alegoría y nos dice: el caballo y el mulo, por más que le hable, por más que le digas, no entiende, no tiene entendimiento, hermano. Pero Dios nos creó a nosotros como seres racionales que tenemos la capacidad de entender, hermano. Por eso Él nos demanda y nos dice: no sean como el caballo, como el mulo. En otras palabras, no se hagan como que no entienden. Dios sabe perfectamente que su palabra es clara, hermano, y que podemos tener la capacidad de entenderla, pero debemos de tener humildad, dejar a un lado el orgullo y proponer en nuestro corazón empezar a entenderla y a comprenderla y hacerla por obra. El animal como el caballo o el mulo deben de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Los que venimos de pueblo sabemos y entendemos esta alegoría. Usted sabe que usted cuando quiere un caballo va al corral, lo agarra, le echa un lazo, ¿verdad? Le pone un bozal y lo jala, ¿sí o no? Habrá algunos caballos o algunos mulos quizás que son inteligentes y que usted nomás les llama y solito van a usted, pero la mayoría no es así. Entonces debemos de entender, hermano, que Dios siempre anda buscando, hermano, llamarnos y llevarnos a Él, porque solamente en Él vamos a encontrar el descanso para nuestras almas. Él es el único que nos va a dar paz, es el único que nos va a dar verdaderamente la felicidad que ningún hombre o mujer les puede dar, hermano. La felicidad, la paz, todo lo que deseamos y anhelamos solamente está en el Señor, hermano. En Lucas 13:34, si usted vaya ahí. Lucas 13:34, ¿ya está ahí? Ahí habla de cómo Jesús, cuando miraba al pueblo, hermano, cuando miraba a Jerusalén, Él le dolía en su corazón. Y hace una expresión de dolor ahí, de angustia, y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y Él le dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hermano, el problema no es Dios, hermano. El problema somos nosotros. Dios está ahí, hermanos, siempre clamando y llamándonos con cuerdas de amor que vayamos a Él, que confiemos en Él, que descansemos en Él, que obedezcamos su palabra, que tratemos de caminar en obediencia, porque Él siempre, como un padre que ama a sus hijos, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero sin embargo nosotros también, muchas veces como ese pueblo de Israel que eran duros de entendimiento, en vez de recibir la palabra, en vez de recibir a los enviados de Dios, muchas veces los rechazamos. Hermanos, la verdad no nos gusta muchas veces que nos la digan. No nos gusta que nos lleguen y nos digan, aunque sea verdad, obviamente no nos gusta, pero tenemos que ser humildes y recibir la verdad. Dios le dice al pueblo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Pero ¿qué pasó, hermano? No quisieron. ¿Cuántas veces Dios ha querido también que nosotros tengamos una vida abundante, una vida llena de amor, de paz, de tranquilidad? Pero no queremos obedecer. No queremos escuchar la voz de Dios, hermano. Pero entiéndame, hermano, ¿qué es realmente? ¿Qué es una convicción? La palabra convicción significa estar plenamente convencidos, hermano. Denota el tener creencias firmes y estar plenamente
convencidos de lo que creemos, de lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que tener convicción de que la palabra de Dios es verdad, hermano, es fiel y es verdadera. Pero debemos de preguntarnos, hermanos, realmente, ¿cuál es nuestra convicción respecto a los temas bíblicos que encontramos en la Biblia? Es triste, hermanos, pero gente que se dice ser cristiana, cuando la escuchas hablar y cuando escuchas hablar acerca de temas de la Biblia, tienen convicciones completamente equivocadas, porque acomodan la palabra a su conveniencia, porque quieren acomodar las cosas a modo de que no se sientan tan mal. Ve a una mujer viviendo como pareja con otra mujer y dice, pues es que la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros. Y pues no importa el sexo, lo que importa es que haya amor y gloria a Dios. Todavía dice, por favor, nada que ver con la verdad de Dios. Hermanos, ¿qué pasa cuando una persona, principalmente nosotros los varones, no tenemos convicciones firmes y verdaderas? Primeramente, hermano, sus hijos se van a decepcionar y su esposa dejará de confiar en usted. Y en su trabajo también, sus patrones o sus compañeros ya no le tendrán confianza. ¿Cree que alguien le va a delegar una responsabilidad si usted no ha demostrado ser un hombre que tiene convicciones firmes? Vamos a ver por medio de la palabra de Dios, hermano, algunas convicciones fundamentales que debemos de tener cada uno de nosotros que ya hemos nacido de nuevo. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Convicción número 1 dice, debemos de tener la seguridad de que la palabra, la Biblia, es inspirada por Dios. Usted va a encontrar mucha gente que le dice que la Biblia fue un libro escrito por hombres, que no pueden creer algo que lo escribió un hombre. Pero nosotros que hemos estudiado todo el consejo de Dios, sabemos que fue escrita por hombres, pero que esos hombres fueron inspirados por Dios. Por eso dice que la Biblia, toda la escritura, dice 2 Timoteo, es inspirada por Dios. Es decir, tiene el soplo de Dios. Es que Dios es el que le da vida. ¿Cuándo tiene vida la palabra de Dios? Cuando usted y yo le creemos a Dios. Mientras usted y yo no le creamos, la palabra de Dios es palabra muerta. No produce ningún efecto en nuestros corazones. Pero dice también que la palabra de Dios es útil para enseñar. Hermano, ¿qué quiere? ¿Cuántos de nosotros como padres necesitamos saber cómo tratar con nuestros hijos, sí o no? ¿Cómo tratar con nuestra esposa, sí o no? Bueno, la palabra de Dios es útil para eso, para enseñarnos. Pero también es útil para redarguir. Es decir, la palabra de Dios nos confronta cuando nosotros estamos haciendo algo que no está bien. Nos redarguye de pecado, nos hace ver, decir, no está bien como le hablaste a tu esposa. Cuando usted habla malas palabras, viene la palabra de Dios y le dice, ninguna palabra maldiciencia salga de tu boca, ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, solamente la que sea de edificación o de bendición. Ay, te viene y te redarguye. Eso es redarguir. ¿Me está entendiendo? Pero también dice, es útil para corregir. Después de que nos enseña, nos redarguye, ¿qué sigue ahora, hermano? Corregir. ¿Qué no es triste, gente, que tenemos tiempo en el Evangelio? Que el Señor nos ha enseñado, que nos ha redarguyido muchas veces, que nos ha tratado de corregir. Sin embargo, el corazón se endurece y nos creemos sabios en nuestra propia opinión y desechamos el consejo de Dios. Y por eso damos vueltas y vueltas como los israelitas en el desierto y no salimos de ahí, hermano. Pero cuando te encuentras a alguien le dices, tengo tantos años de cristiano, y dice uno, ¿en serio? Parece recién llegado, parece que apenas tienes un mes por tus actitudes.
¿Por qué? Porque no ponemos por obra la palabra. También es útil para instruir, hermano, o enseñarnos también, pero instruir en justicia, correctamente, hermano, en disciplina. ¿Cuántos creen que necesitamos ser más disciplinados, hermanos? Ese es el error. Ayer le comentamos yo y un hermano, sabemos muchas cosas que nos hacen daño, que no debemos de comer, pero no tenemos disciplina. Y vamos con el doctor y el doctor dice, nada más, mire, no necesitas todavía ni tomar medicina, con que dejes de comer esto, esto y esto, pero en cambio de eso comas esto y esto y esto, vas a estar bien. Que dice uno, no, pues mejor no hubiera venido. Ya sabía que me iba a prohibir comer pozole, ya sabía que me iba a prohibir comer tamales, ya sabía que me iba a prohibir tomar soda. Y como si pareciera que nos quiere hacer un daño. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es el doctor, el problema ¿quién es? Uno, nosotros. El problema no es la palabra de Dios. El sembrador es excelente. La semilla, buenísima. El problema ¿cuál era? La tierra, el corazón del hombre, hermano, que se ha endurecido. Y podrá haber justificaciones, sí, hermano. Usted puede decir, es que pastor, todo lo que yo he pasado, todo lo que a mí me han hecho, cuántas veces me han engañado, cuántas veces me han defraudado, ya no puedo confiar. Yo le pregunto, ¿Dios le ha defraudado? ¿Dios ha quedado mal con usted? ¿Qué no Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová? Bueno, entonces el problema es que nosotros pusimos nuestra confianza en la persona equivocada. Pero Dios nos está llamando a que confiemos en Él. Confía en mí y yo lo haré, dice. Yo te enseñaré, yo te llevaré, yo te ayudaré. Él siempre Él dice yo. ¿Usted recuerda a Jesús cuántas veces Él aparece en la Biblia diciendo, hay alguno aquí que está cansado? Y Él dice, venga, ¿a dónde dice que vayamos? Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Hay alguno aquí que tiene sed y hambre de justicia? ¿Cuántos saben que Él dice, venir a mí y no tendrán sed jamás? Él siempre nos hace un llamado a ir a Él. Y el ir a Él, hermano, acuérdense, Jesús es la palabra, Él es el verbo. Cuando Él dice venir a mí, no es algo místico de que hay que cerrar los ojos y sentir como que está ahí y que vas y que lo abrazas. No, ir a su palabra, ir a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y decirle, Señor, háblame, enséñame, Señor. Como decía el Samuel, habla, Señor, tu siervo escucha. Y después de que Dios hable, escuchas, entiendes, ahora empieza a obedecer, empieza a caminar en obediencia y vas a ver los frutos. Fíjese, el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecta o perfecto. Esta palabra perfecto quiere decir que sea completo, que sea íntegro y que sea cabal. ¿Se entiende esa palabra? O sea, una persona perfecta, más bien, para que más me entienda, que alcance la madurez. Que sea una persona equilibrada. ¿Cuántas mujeres le dicen luego de repente a su esposo, ya mi amor, ya compórtate como un hombre, ya deja de actuar como niño? O al revés, esposos que de repente le dicen a su esposa, ya mi amor, ya no hagas berrinche, pareces niña malcriada, ya compórtate como toda una mujer que eres. Bueno, porque es la palabra de Dios la que nos va a llevar a la madurez. No es la psicología, no es con terapiarlo, no es con darles pensamientos humanos. No, hermano, es con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Hebreos 4, versículo 12 dice, vaya conmigo, Hebreos 4, 12. ¿Ya están ahí? O si no, están acá. Porque la palabra de Dios,
¿Qué dice? ¿Están conmigo? No se me duerman. La palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y es eficaz. ¿Cuántos entienden? Si ahí paráramos, ¿cuántos entienden que la palabra de Dios es viva? Que tiene vida, la misma vida, porque es inspirada por Dios, porque tiene el soplo de Dios. ¿Está bien? Pero dice que es eficaz. Cuando alguien le va a vender algo y le dice, mire, este líquido es buenísimo, es eficaz para lo que usted quiere, para limpiar su estufa, usted dice, yo lo compro. Pero ¿cuántas veces le dicen, esto es buenísimo, es eficaz para esto? Y nomás lo dicen por vendérselo, y después de que lo compras, te lo tomas o lo usas y te das cuenta que te defraudaron. Bueno, la palabra de Dios no hay pierde. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y Dios dice que la palabra de Él es viva y es eficaz. Ahí no hay pierde, hermano. Pero también dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso duele. Cuando alguien te habla con la palabra, no tienes argumentos. Cuando alguien te dice, mira, es que lo dice Dios, no lo digo yo. La Biblia es clara y dice así. Y te quedas, no, pues, te corta, sí, te duele, pero es necesario. ¿Alguien ha tenido que ser operado por algo? Pues ahí lo anestesian, ¿verdad? Para que no le duela. Pero muchos tienen miedo a una operación. Pero le dice el doctor, pero es necesario para extraerte lo malo. Bueno, la palabra de Dios es necesaria. ¿Para qué? Para que saque todas las impurezas que hay en nosotros. Es lo que hace la palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Porque fíjese, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Qué tremenda es la palabra, ¿verdad? Y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas las cosas, ¿cómo están? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Dígalo conmigo, no tenga miedo. A quien tenemos que dar cuenta. Se quedaron mudos, ¿verdad? Es una verdad. No la podemos evadir, hermano. Un día vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día tenemos que estar delante de su presencia, hermanos. Y ese día Él nos pedirá cuenta de cada una de las cosas que hicimos estando hoy aquí en el cuerpo. Sean buenas o sean malas. Por eso es importante predicar la palabra, enseñar la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz y es cortante como espada de dos filos, penetra hasta los tuétanos, parte el alma, parte el espíritu y redarguye, hace, hermano, saca todo a la luz. Discierne, dice, fíjese, discernir es como cuando usted separa algo, cuando usted, no sé si a alguien le ha tocado. Cuando, bueno, allá en México lo hacía mi mamá cuando iba a poner frijol, se ponían a sacarle todas las basuritas y solamente apartaban el frijol limpio, bueno. Eso es estar discerniendo, sacar todo lo que no sirve. Pero discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera de Pedro 1, 24, 25 dice, toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cómo ven? La palabra del Señor permanece para ¿cuándo? Siempre. Esa va a ser en todo momento, en todo lugar donde usted vaya, la palabra de Dios siempre va a estar con usted. O sea, usted siempre va a tener la solución para el problema donde vaya, porque es la misma la palabra de Dios la que le va a ayudar a buscar esa solución. La otra vez me llamaba alguien hace tiempo y me decía, pastor, hay un hombre que me anda hablando, que me anda proponiendo salir con él y dice que tiene buenas intenciones.
Pues ya tenía rato sola, aquí, gloria a Dios, no, pues qué bueno que hayas encontrado la persona. Pero cuando me dice hay un pequeño problema, que pues él no quiere saber nada de la iglesia, pues dicen ellos, o de la religión. ¿Qué hago? Hermanos, mi deseo es que en esas situaciones ustedes no necesiten llamar al pastor. Que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Que sepan lo que diga la palabra. La palabra de Dios dice: ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Yo le decía a una jovencita: mira, un pez se puede enamorar de un ave. Puede estar el pez acá en la orilla viendo el árbol y ve el ave bonita y se enamora, y todos los días viene a la orilla y lo mira, y la pajarita o el pajarito lo mira y se hacen señas, quizás se enamoran. Pero no puede pasar nada entre ellos. Son muy diferentes. Y lo primero que le dije: ¿dónde harían su nido? ¿Dónde podrían vivir si son completamente diferentes? Entonces, hay cosas, hermano, que ya debemos de tener firmes, convicciones firmes de que yo no le digo, oh, tiene que ser de tal, porque algunos se dicen, oh, es cristiano, pero va a tal iglesia, todavía le ponen el otro pero. Digo, no, pues ya también no nos vamos a ir a los extremos, ¿no? Que ame a Dios, que realmente sea un hombre que tiene convicción. A lo mejor tienen algunas diferencias doctrinales, pero se pueden negociar, ¿sí o no? O sea, que no sean cosas que los separen completamente. Pero sí tenemos que ver que primeramente conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que tengan el temor de Dios. Que amen a Dios. Yo le digo siempre a mi hija: si el hombre que tú busques para tu esposo ama a Dios, yo voy a estar tranquilo, porque sé que te va a amar a ti. Si yo sé que él tiene respeto por Dios, él te va a respetar a ti. Pero si tú me traes a un filisteo, a un incircunciso que realmente no quieren saber nada de Dios, pues yo voy a estar seguro, voy a tener siempre ese temor de que no vas a ser feliz, de que no vas a estar en paz. Porque si no ama a Dios y no respeta a Dios, ¿qué espero que vaya a ser para ti? Otra convicción, hermano, que debemos de tener es que el principal propósito de nuestra vida sea buscar y conocer cada día más y más a Dios. Que nunca estemos conformes, digamos, ya sabemos todo, ya con esto es suficiente. Yo veo gente que empezó a venir y de repente ya no la he mirado. Y yo me pregunto, ¿será que creen que ya con eso fue suficiente? Esto no es como ir con un terapeuta y diga, con 4 o 5 sesiones usted queda... No, el vivir con Dios hoy estamos practicando algo que va a ser una eternidad con Dios. Es algo que vamos a pasar una eternidad con Dios. Y desde ahora debemos de anhelar cada día estar con Él. Amén. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Fíjese, no es que vayan a conocer al profeta o al apóstol que va a venir el domingo. Por ahí algunos andan anunciando que va a venir el gran apóstol Armando Negocios de la Cruz, porque ellos se la llevan nomás armando negocios con el evangelio. No, conozcan a Jesucristo, hermano, que conozcan a ti, dice, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Usted no puede decir, yo estoy bien con Dios, pero Jesucristo no me interesa. Porque nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo, hermano. Eso está establecido por Dios, no fue algo que se me ocurrió a mí. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Así es que ese debe ser un propósito. Proverbios 8:34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando a los postes de mi entrada, porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte.
El que está en contra de Dios, la ira de Dios está sobre él. El final de él es desastroso. Si nosotros amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra familia, debemos de anhelar que vengan a Cristo, que vengan al conocimiento de Dios, de la palabra, que nazcan de nuevo, para que me entienda. Porque horrenda expectación de juicio les espera a aquellos que han rechazado la verdad. Número 3, convicción que debemos de tener. No debemos de permitir, hermano, que nuestro cuerpo se contamine con deseos sexuales prohibidos. Primera de Corintios 6:12 dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 6:12, perdón, dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Me está siguiendo? Primera de Corintios 6:12. Lo espero. Todas las cosas me son lícitas. Esta palabra lícitas, ¿todos la entienden? Permitidas. Que algunos me dicen, luego me llaman también. Pastor, ¿será malo escuchar música del mundo? Yo le digo, pues dice la Biblia que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces yo te preguntaría eso, ¿te conviene? ¿Te edifica? No, pues entonces... Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas. Aquí se refiere a la comida, a las cosas que comemos. Pero tanto el uno como otro, tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero no a la secretaria, no a la vecina, no a ninguna otra, a su esposa. Amar a vuestras mujeres. ¿Cómo debemos de amarlas? Aquí dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres no quieren escuchar que les digamos que las amamos, quieren que le demostremos que las amamos, que estamos dispuestos a dar nuestro tiempo por ellas, que estamos dispuestos a escucharlas, que estamos dispuestos a velarlas, a velar por su seguridad. Eso es algo bien interesante, hermano, pero tristemente mucha gente el día de hoy dice, no, es que si usted supiera cómo es ella, o mujeres dicen, si usted supiera cómo es él, me entendería. Yo no sé cómo sea cada quien, pero Dios sabe todo. Y yo creo que nosotros voluntariamente escogimos con quién casarnos. Así es que ahora nosotros tenemos que amarlas, aún con todos sus defectos, aún y todo. ¿Por qué? Porque Dios es el que está trabajando en cada quien, y Dios es el que empezó la obra en cada quien. Él la va a completar, hermano. Nosotros como varones estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, pero también debemos de confiar en que Dios va a obrar en el corazón de su esposa para cambiarlo también a favor de usted. ¿Usted quiere que su esposa cambie? Cambie primero usted. ¿Usted quiere que su esposa se sujete a usted? Sujétese usted al Señor. ¿Usted quiere que su esposa le obedezca? Sea obediente usted al Señor también. ¿Usted quiere que su esposa le escuche con atención? Escuche con atención usted la voz de Dios. Es que todo es relativo, hermano. Lo que nosotros anhelamos y demandamos es lo mismo que Dios demanda de nosotros. Entonces nosotros vamos a ver frutos y vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida cuando nosotros caminemos en obediencia a Dios.
Por muy difícil que sea una mujer, el amor es suficientemente. Cuando nosotros obramos en el amor de Dios y actuamos en el amor de Dios, es suficiente, hermano, para cambiar su corazón. Segunda de Crónicas 9, vamos a ver la última convicción. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos bendice, ¿para qué? Para bendecir a otros. ¿Sabía eso? Segunda de Crónicas 29, 9. Dice la palabra de Dios: se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, ¿cómo? Voluntariamente. Yo sé si se acuerdan, el domingo pasado yo les dije algo aquí, ¿se acuerdan? Que íbamos a estar trabajando en la obra, que estamos invirtiendo bastante, que me dio un poco de temor, porque de una u otra manera dije, creo que no me di las consecuencias, la madera está muy cara, yo no sabía mucho de eso, bueno, pero yo hice un llamado al pueblo y le doy gracias a Dios, porque no pusimos cantidad, no le dijimos cuánto, no le dijimos nada, lo que Dios ponga en su corazón. Y hemos visto cómo Dios ha obrado de una forma excelente, en que muchos se han acercado, no sé, yo no ando revisando, se lo digo de todo corazón. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no quiero exaltar a nadie, ni tampoco quiero exhibir a alguien, como muchos hacen. Pasen al frente los de a 1000, no, ¿qué pasó con eso? Y para que vean los que se quedan sentados, pues no dieron, ya saben. No necesito enseñarlos. Si empiezo a pasar los que dieron, van a ver los que no dieron, ¿sí o no? Pero eso es algo entre quién, entre usted y Dios, ¿sí o no? Usted no espera que yo le pase al frente, ¿verdad? Para que le diga cuánto dio. Y usted solo sabe que usted no puede dar nada si no se lo hubiese dado Dios a usted. Amén. Y aquí vemos un ejemplo, cómo se alegró, dice, el pueblo por haber contribuido, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Cuántos dicen amén? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar el poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. El 14. Porque ¿quién soy yo?, dice David, ¿y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Wow, qué tremenda palabra, ¿eh? Hermano, ve cómo cuando Dios está en el asunto, uno no tiene que estar terapiando, ni llorando, ni poniendo cara aquí de ayúdenme, por favor. Es Dios el que obra en nuestros corazones. Es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y va a haber algunos que quizás dicen: hermano, pero no es justo que no todos apoyen, que no todos aporten. Pero hermano, eso no nos corresponde a nosotros. Eso es algo que solamente Dios puede cambiar el corazón de alguno que por ahí tenga problemas para entender esto. O tenemos que tener paciencia, ¿sí o no? Que Dios obra en su tiempo, en su corazón. Porque Dios se tomó un tiempecito conmigo, le soy honesto. Y no digo que ahora ya soy el más dador, no, pero ahí estamos aprendiendo cada día más, amén. Pero usted, hermano, usted no se fije en los demás, sinceramente se lo digo, no se ponga a investigar, ni ándele preguntando a alguien: ¿tú diste? ¿Cuánto diste?
Ay, qué miserables. No, no digan eso. Digan que si alguien dio, qué bueno. Si alguien no ha podido dar, que Dios le bendiga para que pueda hacerlo. Porque a veces podemos juzgar y no sabemos su situación. Y a lo mejor la persona está esperando también a lo mejor una ayuda y nosotros queremos que nos ayude. Entonces solo Dios conoce ¿qué? El corazón. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie. Y que nos ayude, hermano, para poder tener convicciones firmes. Amén. Bendito sea Señor Padre, Dios Todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, Dios grande en misericordia. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas para que seas tú, Señor, ayudándonos en nuestras debilidades. Gracias por la provisión de cada día, Señor. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que estás haciendo, pero gracias también por lo que sabemos que vas a hacer. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú confortándonos, Señor, y que seas tú también, Señor, ayudándonos para poder cada día ser mejores. Si hay personas que están pasando por una situación difícil, sé tú, Padre, cambiando sus corazones. Yo te ruego por los matrimonios, Señor, no tan solamente de esta iglesia, Señor, de los diferentes lugares, Señor, que están pasando por una situación difícil. Obra tú en medio de esa situación, Señor. Sé tú, Señor, derribando esa muralla, Señor, que pudiera separarlos. Sé tú cambiando los corazones, Señor, y sanando las almas, Señor, de esas personas. Pero que tu nombre sea glorificado en cada hogar, Señor. Gracias por la provisión cada día, Señor, porque no nos ha faltado todavía que comer. Tenemos un lugar donde dormir, Señor, y con eso estamos contentos, Padre. Gracias, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.